Llegar este domingo costó mucha sangre en México. Más de 30 candidatos fueron asesinados y también muchos de sus familiares. Además, los asesinatos han roto récords y el presidente insiste en que él tiene otros datos. Por eso, cuando les preguntas a los mexicanos qué les preocupa, muchos te dicen que la inseguridad. El tema de la violencia y los asesinatos es uno de los que más preocupa a los mexicanos y 5 veces fui a la mañanera para hablar de esto con el presidente López Obrador. Durante sus primeros 3 meses asesinaron a 8,524 mexicanos. Y cada vez eran más los homicidios dolosos. Este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año de todos los presidentes. Lo vamos a resolver. Estoy optimista en eso. Hasta que su gobierno se convirtió en el más violento en la historia moderna de México. Pero cada vez que yo le mostraba al presidente las cifras de su propio gobierno, él decía que tenía otros datos. Está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado. Respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto. Y tengo otros datos también. El presidente insiste en que hay una tendencia a la baja en los asesinatos en México. Lo que estamos haciendo nosotros nos tiene satisfechos porque se ha ido reduciendo la incidencia delictiva. Pero en números totales los muertos, es decir, los homicidios dolosos, pudieran llegar a 190,000 cuando López Obrador entregue el poder el 1 de octubre. Y para hablar más sobre todo esto, invitamos a la politóloga y profesora Denise Dresser y a la analista política Leticia Calderón. A las dos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ok, Denise, llegamos a esta elección. ¿Dónde estás poniendo la atención? ¿Cuáles son las condiciones que permitieron llegar a este momento? Llegamos a una situación en la que el partido mayoritario, Morena, tiene ventajas muy claras, una oposición que probablemente no va a conquistar la presidencia como hubiera querido, pero yo estoy poniendo la atención sobre todo en el Congreso, porque mi preocupación fundamental en los últimos 6 años ha sido ver cómo se reconstruye el viejo sistema de partido dominante, como lo era el viejo PRI. Hemos visto un presidente López Obrador con grandes aciertos, como el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad, pero con enormes errores que tienen que ver con los asaltos rutinarios a las instituciones democráticas de este país. Yo no quisiera ver un gobierno de carro completo y por eso mi atención está puesta en el Congreso para ver si le logramos colocar límites al poder que se volvió abusivo. Leticia, ¿hay esa preocupación antidemocrática en lo que está pasando aquí en México? No, yo no veo ese escenario y al contrario, yo creo que lo que se ha fortalecido en México los últimos años a través de la participación de la ciudadanía, pues es mucho la democracia participativa, efectivamente. Y aquí un punto importante, la idea de carro completo, pues sí, remite al siglo pasado, ¿no? Y justamente lo que vemos es un reacomodo en términos de un nuevo régimen, que tiene que ver con cómo lograr estas mayorías deseables en una democracia para pasar iniciativas que propiamente la ciudadanía avala con su voto. Entonces lo que yo veo es, si no se logra con la idea esta que se supone que está empujando el grupo oficialista, como dice Denise, del plan C, bueno, obviamente las alianzas son la estrategia de todo régimen democrático para avanzar. Pero entonces la democracia está en peligro en México o no está en peligro, son dos puntos de vista distintos. A mí me parece que no puede haber democracia sin división de poderes, no puede haber democracia sin transparencia, no puede haber democracia sin contrapesos, no puede haber democracia con militarización desbocada sin controles civiles. Y todo eso es lo que este presidente ha impulsado en los últimos 5 años. Ahí están los datos, ahí está la evidencia. Su propia candidata está haciendo una campaña pidiendo el desmantelamiento de esas instituciones altamente imperfectas que requerían ser fortalecidas, requerían darles autonomía, mayor ciudadanización, pero es un gobierno que llegó con una clara pretensión hegemónica de regresarnos al viejo régimen, pero con un factor negativo adicional, que es el cogobierno con militares y el incremento desbocado de la violencia en el país. ¿Leticia? No hay ese escenario. Realmente lo que hay es un nuevo juego, nuevas fuerzas políticas. Incluso yo te diría, esta idea del viejo régimen, bueno, pues es que también tiene que ver con la edad de nosotros, ¿no? Pero en realidad lo que estamos viendo es un cambio generacional inclusive.
La estadística que tenemos de este país te demuestra que, bueno, una inmensa mayoría de la población, bueno, tiene menos de 40 años y en ese sentido una experiencia nueva respecto a la política. En el Congreso, que es lo que le preocupa ahora a Denise, o la parte de el contraste de poderes y la capacidad de negociar desde ahí, yo creo que justamente se da negociando, cosa que no hizo la oposición en este sexenio. O sea, se la pasó boicoteando, pero no negociando. Incluso generaron una llamada amnistía legislativa, una cosa así, para sentarse y decir no a todo, cuando tenían una oportunidad histórica de, por ejemplo, una reforma electoral. Oye, la modificas, te sientas a negociar y dices, no tanto, señor, pero sí le podemos incluir esto, ¿no? Pero no, yo estoy viendo desde lejos una marea rosa, una oposición muy saludable, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? Yo creo que cualquier democracia necesita una oposición vigorosa precisamente para no abusar de su poder. ¿Existe en México? Creo que se está conjugando una oposición fuera de los partidos. Un problema de la oposición partidista fue tener malos personajes, ser maloliente, estar asociada con los viejos vicios del pasado. Hay quienes ven la alianza PAN-PRI-PRD y dicen, ¿cómo puede ser eso democrático? Aunque en sus planteamientos están defendiendo la aspiración democrática para que siga viva. Pero que ojalá la oposición logre reinventarse fuera de los partidos tradicionales, porque lo que sí vemos es una oposición ciudadana, una oposición urbana, una oposición de todos esos grupos denostados por el presidente de este país en Palacio Nacional, que todas las mañanas usaba su conferencia para atacar a científicos, médicos, periodistas, defensores de derechos humanos, madres buscadoras de desaparecidos. Ese México que según él no era pueblo y no formaba parte de su transformación. Déjeme preguntarle sobre el hecho de que Claudia o Xóchitl puedan llegar a Palacio Nacional. ¿No significa décadas de ustedes, las mexicanas, que han permitido llegar a este momento? No ocurre en un vacío. No, es un cambio realmente en términos de una ideología que se ha, digamos, acumulado a lo largo de los siglos, te diría yo, y que en realidad incluso nuestras maestras, ¿no? Maestras y maestras de nuestras maestras que han ido abriendo el camino en términos de también una narrativa colectiva que pone a la mujer en un lugar distinto al que hemos tenido. Ahora, ojo con una cosa, no se trata de los números, se trata de la representación de lo que cada una de estas mujeres tiene. Si tú tienes a una candidata, por ejemplo, mencionaste a Xóchitl Gálvez, que habla en el mismo lenguaje del machista, ¿no? O sea, a mí no me mando sola, Bueno, pues la verdad no representa esa idea de un cambio realmente de ideología hacia una apertura. Una candidata como Claudia Sheinbaum, pues ella dice, yo soy, pero con todas, y soy con este modelo, ¿no?, que propone. Denise, tú has escrito ampliamente de que el hecho de que sea una mujer no significa necesariamente cambio. Yo celebro que haya 2 mujeres candidatas, es una victoria de nuestra generación de mujeres que tomamos las calles desde hace décadas para pelear por nuestros derechos, incluyendo la despenalización del aborto. El hecho de que se elija una mujer no significa que esa mujer vaya a ser democrática. Yo marché en este Zócalo durante este sexenio y fue la única vez en la cual a las feministas nos gasearon. Y desde Palacio Nacional había un hombre que desacreditaba nuestra lucha. Claudia Sheinbaum ha hecho suya la agenda del presidente, lo ha copiado y calcado en muchas de sus iniciativas que claramente van en contra de los derechos de las mujeres. Ha sido un sexenio tóxico para las mujeres de México, en términos de las estancias infantiles canceladas, los albergues para víctimas de violencia canceladas, el recorte presupuestal brutal para todos los programas de género. Qué bueno que se elija una mujer, pero ojalá que esa mujer esté parada firmemente del lado de nosotras. Me quedan 30 segundos. Sí, ser mujer no implica que vas a llevar la agenda de las mujeres exactamente, sino un modelo que te permite avanzar en términos, por ejemplo, de la desigualdad, del combate a la pobreza. Mucho de la violencia tiene que ver con el tema que está en la mesa, impunidad. Y eso implica reformas a esos poderes que se han apropiado realmente de esta agenda y al final de cuentas no negocian, no se abren, no discuten. Y el problema es que si tú tienes estos niveles de impunidad, por ejemplo, el tema del feminicidio no puede acotarse. Las fiscalías son un órgano, por ejemplo, que no puede realmente dar solución a las personas que están desesperadamente buscando solución y entonces ahí te atrapas, ¿no? Porque como no es cosa de que la presidenta mandó, si no estamos en dónde, ¿no? No es que la presidenta puede dictar. Lo que se trata es que justamente los órganos, los diferentes poderes actúen en coordinación, no en contra de uno de los poderes, sino favoreciendo a la
población en general. Leticia Denis, gracias. A ver qué pasa esta noche. Se los agradezco mucho. Gracias. Gracias.